El leve viento había cesado, ya oscurecía. Ernesto Chico comenzaba a sentir frío, pero ni siquiera por eso intentó moverse. Estaba cansado y aburrido de incorporarse, dar unos trancos breves alrededor y volverse a sentar. También estaba cansado de hablar, murmurar. Le resultaba a esa altura dificultoso encontrar palabras nuevas y construir nuevas frases. Antes de que le diera el último golpe, ya el otro en realidad no se movía. Luego Ernesto Chico se sentó en el mismo tronco en que ahora estaba. Sentía la lengua endurecida, amarga la abundante saliva, la transpiración le mojaba la cara y no podía sacar los ojos del brillante hilo de sangre que a Ernesto Grande le corría desde la boca al cuello, metiéndose por debajo de la camiseta, hasta que el hilo se detuvo, perdiendo brillo. Pero ahora oscurecía nuevamente y Ernesto Chico ya comenzaba a impacientarse. Además, el mal olor era cada vez menos soportable. Hacía 2 días que le hablaba y se sentía por ellos fatigado, cansado de pronunciar casi las mismas palabras. Hoy le había estado diciendo toda la tarde una idéntica letanía. Le decía: «Ernesto Grande, ¿cómo hiedes, hermano? No lo hagas. Vas a ahuyentar a los animales. Hermanito, no lo hagas, o te entierro en un pozo. Aspamentarás a los vecinos. Hermano, no seas testarudo, y ayúdame como antes lo hacías, y juntos encerrábamos las vacas». Ernesto Grande y Ernesto Chico fueron gemelos. El primero había precedido al segundo por un par de minutos, y sus nacimientos le habían costado al padre, un capataz de la cuadrilla ferroviaria, 3 años de cárcel, purgando el delito de violación a una muda, criada de un puestero de la vecindad. Años que luego el padre se cobró con creces, dándoles palos en la cabeza a los 2 chicos que, para evitárselos, habían vivido merodeando por los alrededores, hurtando comida de la casa paterna y holgazaneando por el monte. El monte no tenía secretos para los gemelos. Podían identificar desde muy lejos a un animal por su color. Conocían la edad de los árboles por el color de su corteza y advertían la inminencia de las crecientes por el leve cambio de tonalidad del agua de los ríos. Eran en ese mundo como un árbol más, terrones confundidos en aquel ritmo silencioso y eterno. Si algo los tornaba alegres, era el lejano sonido de las locomotoras. A veces predecían la llegada de un tren, escuchando la vibración con sus orejas enormes puestas sobre los rieles. Entonces se preparaban y salían hacia la estación, gritando alborozados a las primeras señales del negro humo de petróleo quemado sobre el horizonte. Luego, cuando el tren avanzaba, corrían a esconderse detrás de los gruesos eucaliptos, junto a un brete abandonado, y desde allí miraban pasar el tren riendo y vociferando con sus anchas bocas. Pero cuando no había trenes, también les agradaba ir hasta la estación, y allí sentados en el borde del andén, el uno junto al otro, dialogaban, y siempre el diálogo era el mismo, acerca de un lugar. «¿Dónde plantaba los coyotes el abuelo?», preguntaba Ernesto Chico. «Al otro lado del puente junto al río», contestaba Ernesto Grande. «¿Lejos es?», preguntaba Ernesto Chico. «Cerquita es», respondía Ernesto Grande. Y entonces el otro volvía a empezar. «¿Dónde plantaba los coyotes el abuelo?». El padre, por sus ocupaciones, debía realizar frecuentes viajes hacia ambas puntas de las vías ferroviarias. Desde entrada la noche comenzaba el viejo los preparativos, que consistían sobre todo en llamar primeramente a los peones, dando terribles gritos y apedreándoles el techo de las casillas, que retumbaba como trueno en la oscuridad. Luego hacía sonar estridentemente el riel colgado de uno de los tirantes de la galería y, sin abandonar sus imprecaciones, ayudaba a los hombres a colocar la zorra sobre las vías.
calábase en ese momento más hondo su sombrero aludo, y de pie sobre el vehículo, cara al viento, emprendían la marcha. Cuando esto sucedía, los dos chicos sabían ya que tendrían toda una mañana de libertad para entrar a saco en la casa y hartarse de comer. Abandonaban entonces sus variados escondites y junto con los perros y los cerdos, que también participaban del festín, avanzaban sobre la galería, el patio, la cocina y finalmente sobre el dormitorio, donde colgaba la hamaca. Esta era la última diversión después del jolgorio. Ernesto Grande y Ernesto Chico se trepaban a la hamaca del padre y allí permanecían adormecidos por el suave balanceo hasta que los perros, enloquecidos por no poder alcanzarlos, se cansaban de gritar y los chanchos daban cuenta incluso de las flores que, a pesar de todo, nacían en medio de la desolación de piedras y terrones del antiguo jardín. A eso del mediodía, niños, perros y chanchos se replegaban para espiar ocultos la llegada del viejo capataz y escuchar las terribles maldiciones que desde más allá del cerco de cañas huecas que rodeaba la casa lo anunciaban. Pero el padre murió al amanecer. Ya era tarde. El sol había comenzado hacía rato su camino y la casa estaba en silencio. Los gemelos pensaron que tal vez el viejo habría ido de viaje, aunque nada escucharon, ni los gritos, ni los insultos, ni siquiera el sonar del riel que colgaba de la galería. Escondidos detrás de un matorral que crecía en los confines del chiquero, se acercaron sigilosamente, cruzaron el jardín abandonado penetrando el patio. Dos perros los seguían gruñendo con temerosa desconfianza, ya cerca de la cocina. El silencio fue roto estruendosamente por Ernesto Chico al derribar involuntariamente una batea sobre el viejo cajón que la sostenía. Ante el escándalo, Ernesto Grande y los perros huyeron despavoridos a ocultarse y desde allí contemplaron la cara de Ernesto Chico que, en el suelo, esperaba la tandada de garrotazos del viejo. Pero no pasó nada, y Ernesto Chico fue saliendo poco a poco de debajo de la batea, mientras Ernesto Grande y los perros se aventuraban nuevamente unos pasos patio adentro. Una vez allí, husmearon, caminaron unos cuantos metros y por fin llegaron hasta la puerta de la cocina. Todo estaba en silencio. De la cocina pasaron al dormitorio. Uno de los perros comenzó nuevamente a gruñir y luego a aullar, oliendo un supuesto peligro. De pronto, un sordo gorgoteo como el de un ahogado y luego un doloroso estertor les heló la sangre. Levantaron entonces la vista, descubriendo la hamaca que todavía se balanceaba. Más allá, contra un cajón, yacía el viejo capataz. Tenía los ojos cruzados y abiertos, y una baba espumosa hacía brillar su enrarecida barba. Ante él, todos quedaron petrificados, sin atinar a huir, hasta que uno de los perros se acercó al viejo y comenzó a olerlo y luego a lamerle la cara. Pero el viejo no se movía. Entonces los chicos se acercaron, se inclinaron sobre el padre, lo contemplaron detenidamente y Ernesto Grande dijo: «¡Bu, viejo!». «¡Viejo, viejo!», agregó Ernesto Chico. Pero el viejo continuó inmóvil. Entonces, los chicos saltaron sobre la hamaca como cuando el capataz estaba ausente y comenzaron a balancearse, primero leve, muy lentamente hasta llegar a un loco vaivén, mientras el perro ladraba desesperadamente. Por la tarde vinieron los hombres que alzaron al capataz y lo depositaron rígido sobre una mesa. Entonces le pusieron piedritas sobre los párpados para sostenérselos porque estaban aterrados de sus ojos. Al anochecer ya estaba el viejo dentro de un cajón. Los dos chicos no durmieron esa noche,
observando desde afuera a los hombres que conversaban en voz baja alrededor del cajón donde yacía el violador de la muda y bebían el contenido de sus jarros. Al cabo de unos días vino una mujer con la cabeza envuelta en un pañuelo rojo y dijo que tenía que llevarlos. Ellos se fueron, sobre todo porque en la casa ya no quedaba un solo mendrugo. Después la mujer se llevó también los cerdos, los perros y los pocos muebles destartalados. Colocó todo eso en un carro, subió al pescante, pero luego bajó. Arrancó una brazada de las flores que crecían en el antiguo jardín, volvió a treparse al carro y entonces partió, alejándose por el camino de hondas huellas que ya casi nadie usaba desde la construcción del ferrocarril. La hamaca desapareció. Lo mató con un golpe de azada. Primero le dio un golpe y luego otro, y cuando escuchó un estertor le dio otro más. Después lo miró. Ernesto Grande tenía, como el capataz, los ojos enormemente abiertos y brillantes, grandes y de pacífica mirada, como los de una vaca. Él nunca le había visto los ojos así, tan grandes y hermosos como los de una vaca. Ernesto Chico había vuelto cambiado. Ahora deambulaba solitario y quería que todos fueran buenos y rezaran a Dios. Los 15 años transcurridos lo habían cambiado, no los golpes, ni los azotes, ni los insultos que no comprendía, sino simplemente los 15 años. Un maestro sastre lo mantuvo al principio durante 2 años, pero luego lo echó dándole unas patadas a causa de que él nunca alcanzó a enhebrar un solo hilo, porque sus manos eran duras y grandes. Y justo cuando estaba en trance de acertar la punta minada del hilo en el ojo de la aguja, el hilo se iba para un lado o para el otro. Por eso el maestro sastre se puso impaciente y lo despidió. Vagó por las calles, escarbando primeramente los tachos de basura, juntando papeles y botellas en desuso, vendiendo pájaros a las amas de casa, cardenales, jilgueros, tordos, canarios, chalchaleros que él mismo cazaba. Hasta que ese tuerto que tenía el empleo público para cavar fosas en el cementerio municipal lo llevó consigo a fin de que lo ayudara. Con el tuerto estuvo 3 años, o quizás 5, hasta que por fin supo perfectamente que debía detener la excavación cuando la fosa llegaba a la altura de su cabeza más la pala. Entonces conoció al cura y se fue con él para tocar las campanas, ayudarlo a vestirse, a sembrar, a barrer, a planchar, a hacer hostias, a colocar las pesadas imágenes sobre los altares. Cuando regresó, la mujer ya no tenía la cabeza envuelta en un pañuelo rojo, sino negro. Regresó de pronto sin decir palabra y se instaló en los fondos cerca del depósito de maíz desgranado. Allí ubicó también en un rincón oscuro de su pieza un pequeño altar y una imagen de yeso a la que siempre alumbraba una vela. Junto al altar y la imagen tan solo permitía estar a una gallina que empollaba en silencio. Ernesto Grande mataba las horas calcinadas de la siesta, espiando la imagen alumbrada junto a la gallina por entremedio de las maderas del tabuco. También observaba al hermano persignarse en mudos ademanes, de rodilla, y luego besar la tierra junto a la gallina silenciosa e inmóvil, y eso le daba risa. No fue cuestión de que la mujer dueña de casa le permitiera o prohibiera la entrada cuando Ernesto Chico regresó. Él simplemente vino con un bulto y se quedó. La mujer estaba ya muy vieja y por eso, o por cualquier otra razón, no le dijo nada. Pero Ernesto Grande lo reconoció y fue corriendo a su lado y lo palmeó riéndose con su ancha boca, y desde entonces lo acompañó nuevamente a todos lados. Sacaban juntos agua del pozo y lo limpiaban para el tiempo de las lluvias,
remendaban los techos, marchaban juntos a esconderse entre los matorrales para, desde allí, ver pasar en las noches los trenes envueltos en la estela de sus luces. Hasta que un golpe de azada lo dejó muerto. Ernesto Chico vivía en silencio, decía que todos debían ser buenos y no andar por ahí cometiendo pecados. Les hablaba de Dios a las flores, a las piedras, a los trenes que raudamente pasaban como una extraña aparición o simplemente a nadie. Al séptimo golpe de azada recién descansó. Para la fiesta de Santiago salió al callejón portando una gran cruz de madera. Se había estado preparando durante días en silencio. Salió al callejón con ese gran crucifijo que lo encorvaba, pero también vestido extrañamente. Tenía puesto sobre su ropa un blanco camisón de la vieja y llevaba la cabeza envuelta con un pañuelo rojo. También sostenía una vela en la mano. Así salió al camino y pronto se unieron a él algunos chicos, algunos perros, un asno y una vaca. Ernesto Grande, que lo había ayudado incluso para cantear los troncos con que luego su hermano hizo la cruz, estaba sorprendido. Había presenciado los preparativos, espiando como siempre por las rendijas del tabuco, pero nunca se pudo imaginar lo que luego vería a la luz de la luna. Y cuando su hermano salió al callejón, sintió un escozor incontenible en la garganta y lanzó una estruendosa carcajada, luego otra y después otra, y ya no pudo parar. Se unió al grupo por detrás de los chicos, los perros, el asno y la vaca, sin poder contener la risa. Y cuando los demás se cansaron de deambular, él continuaba riéndose. Era una risa amplia, estentórea, pura, que no pudo contener, ni siquiera cuando Ernesto Chico, dejando la cruz a un lado, comenzó a perseguirlo. Era una risa metálica y endemoniadamente ruidosa, aun cuando el otro lo perseguía sin poder alcanzarlo, una risa que se escuchaba nítidamente desde los techos, las copas de los árboles, detrás de las barrancas donde se escondía huyendo del duro golpe de la azada, hasta que Ernesto Chico lo alcanzó. Ya era de día, un diáfano día largamente anunciado por los gallos y por un enrojecido y amplio resplandor de sol. Ernesto Chico alcanzó a su hermano y solo se detuvo luego del séptimo golpe de la azada con que se armara durante la persecución, aunque el otro había dejado de reírse inmediatamente después del primero. El anunciado sol ya iluminaba sus pies cuando comenzó a hablarle. «Hermano», le dijo, «Ernesto Grande, no te rías. Dios es malo y no hay que reírse, ¿eh?» Volvió a mirarle el hilo de sangre que se extendía desde la boca al cuello. El fuerte calor del día había alborotado a las hormigas que luchaban tenazmente por subirse a la cabeza de Ernesto Grande. Al amanecer de un nuevo día lo sorprendió mirándose las manos. Lejos de él estaba la azada. Echó instintivamente la mano al bolsillo sacando un pedazo de bollo endurecido que empezó a comer hasta que sintió una profunda arcada. Ernesto Grande volvió a decirle: «¿Cómo hiedes, hermano? No lo hagas. La gente se va a llegar con tanto hedor». Después lanzó un alarido: «¡Hermanito!». Y la noche lo cubrió de silencio. Finalmente, cuando se decidió a cavar el pozo, una honda fosa en donde él mismo cabía de pie, más la pala extendida, cuando ya la tierra alrededor formaba un montículo, Ernesto Chico miró a los ojos de su hermano y le preguntó: «¿Dónde plantaba los coyotes el abuelo?». Rato después, la tierra apisonada era una sola cosa con el suelo del rastrojo. Apenas despuntó el sol, Ernesto Chico, de rodillas, con un manojo de pequeñas flores arrancadas no lejos del lugar entre las manos, con los ojos cerrados, alcanzó a decir claramente: «Al otro lado del puente, junto al río».
Héctor Tizón.